esto al lapicero. Porque Okay. aquí le puede dar en esa flechita que aparece ahí, esa puntita. Denle un clic y ahí le va. Digamos que ahí estaba, pero no sé por qué trabajó solo con 4 decimales. Pero si usted se da cuenta en la siguiente parte, imagino que usted mete toda la fórmula. Sí, fíjese, Lee, que yo el resultado sí me pareció un poco, bueno, dudoso, porque se pasó demasiado. Entonces yo lo que hice Obvio, fue, no puede salirle un valor superior a 1. ajá, entonces yo lo que traté de hacer así paso por paso, multiplicar este por este, luego este por este, sumarlos, luego la parte de acá, y luego dividirla por esto. Pero fíjese que aún así me salió el mismo resultado, entonces dije, está bueno, de plano, hay que quitar esta Lo que parte. pasa es de que, mire, pues, Ajá. ¿dónde tiene usted el cálculo de la media de la X y la media de la Y? Aquí lo tengo, en la parte de aquí arriba, aquí está. Vale. Digamos, esos son sus valores. Bajemos. Aquí el tema es de que este valor que tiene solo lo está poniendo, no dice cómo lo saca. Sí, pues, Y ese valor de Y no le va a salir, no lo tiene correcto. Entonces esto le está alterando todos los valores. el valor de hielo. El valor que usted tiene aquí como de Y, porque aquí está usted, Y es igual a más BX. Así lo tiene, no sé de dónde lo sacó, Sí, porque esta fórmula nunca se calcula ahí. dice que sí, yo, déjeme ver. No lo puede calcular porque, mire, pues, cuando usted trabaja una ecuación, Ajá. lo que tiene son 2 variables. Tiene la variable independiente, que en este caso es la X, y la variable dependiente, que es la Y. Esa es la ecuación de regresión. Y usted no estaba calculando ecuaciones de regresión aquí. Sí, pues. Aquí estaba utilizando la media de X y la media de Y. Entonces, este valor que tiene aquí, no sé para qué lo calculó. No Sí, sé qué pasó aquí. sí, sí, yo también. Ahora la A, sí. Para sí Pero es este aquí no dato. sé qué es lo que tiene. Bueno, si lo usó en algún momento, le va a fallar. Fíjese, Lee, que aquí mire en la parte del primero que realicé, aquí está la operación, como lo trabajé. Va, pero mire pues, mire, lo que sucede es que, mire pues, aquí tiene otra cosa. Ajá. Aquí lo que está calculando es A, no Y. Sí, pues. ¿Se da cuenta? Es A. Y la A es igual, de acuerdo a lo que usted está colocando, la media de Y menos B por la media de X. Eso le da el valor A, que es el que va a utilizar aquí. Usted necesita para calcular la R cuadrada, el valor de A, la sumatoria de Y, la sumatoria de X, la sumatoria de XY, el valor de B y elevar al cuadrado la media de Y. Sí, pues. ¿Se da cuenta? Sí, bueno, entonces no falla porque es sustituir datos. Si se da cuenta, no era otra cosa más que esa. Sí, y en la parte de acá, en el En la parte de segundo. aquí, no sé qué le pasó. Sí, en la parte del Imagino que usted segundo. metió todo esto a la calculadora. Y como metió todo eso a la calculadora, entonces no le está dando bien el resultado, porque ahí es A por la sumatoria de Y más B por la sumatoria de XY menos N por la media de la Y al cuadrado. Y Pero sí no sé qué pasó para que le diera
Sí, Si usted repite este valor de aquí, no va a ser superior, no debe ser superior a ese. Mire, para que tenga una orientación, ujú, cuando usted calcula la R en esta segunda ecuación, el valor que le da es muy similar a B. Para que ese valor le quede con esa cantidad, la R cuadrado es un valor inferior. sí, pues. Váyase de arriba, aquí lo tiene bien, mira. Usted se da cuenta, punto 34, Ajá, 27, 23 es menor que la raíz de ese valor. sí. Pero ahí algo le falló. Podría El decirle exactamente qué le pasó. link, ¿cuál sería el resultado de la segunda operación que me quedó mal para volverla a realizar y ver dónde Pues le voy fallé? a poner mi resultado. Puede ser que no coincidamos con todos, con algunos sí coincidí. Ujú. Y los resultados son estos. Ah, ok, Lico, te dejo. Ese es el resultado de, de la primera, cuando estamos utilizando la Y para calcular la pendiente. Cuando calculamos la X, este es el resultado. Lick no está presentando. Pues ahí tiene, no estoy proyectando. No, Lick. Permítame. Voy a proyectar ahorita. Ahí estos son los resultados. Solo los resultados de aplicación de las fórmulas. Entonces, algunos sí llegaron exactamente a los mismos resultados y otros tuvieron variaciones aquí. Puede ser la calculadora o puede ser algún dato que lo aproximaron. Pero eso es aceptable al final. Eh, Me están escribiendo que por favor evalúen el curso del catedrático. No sé si ya lo hicieron. Ya, licenciado, de Yo mi sí, parte ya. licenciado. Pues aquí, bajemos. Ahora aquí hay un tema. Eh, ¿Cómo hicieron ustedes los factores? Pues los factores los tomamos de los puestos que habíamos visto en el archivo que se Vale, nos envió. exacto, pero después nos pusimos de acuerdo en cuáles eran los factores. Porque digamos, en el caso de ustedes, están agregando Algunas, otros conocimientos, están agregando trabajo de otros, están agregando sí, relaciones externas, están agregando relaciones internas y no trabajaron de responsabilidad por máquinas, equipos e instrumentos y por valores. es Entonces no nos cierto, va a cuadrar. es cierto, perdón. Sí, Fueron por no entonces tomar esos ahorita vamos factores. a volver a trabajar porque pues hay diversidad de formas como lo vi. Entonces solo quería decirles de que, digamos aquí, no cambiemos los valores. Ah, Hay, está bien. vamos a ver, este no sé, yo creo que es de Evelyn el archivo. Sí, en su grupo está Jacqueline Joy, Evelyn Morales, Brenner Silvana y usted, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, vean, pues, este era, digamos, hasta donde llegaban. Algunos trabajaron puntos, pero no sé de qué base porque no nos habíamos puesto de acuerdo. Y ellos ya tienen, digamos, una ponderación para los factores. Pero como se pudieron dar cuenta, unos trabajaron con unos factores, otros con otros, porque en realidad solo 4 grupos lo presentaron y de los 4 está el de Daniel y quiero ver si es el de Amildo. Sí, el de Amildo, pero él le agregó puntos y le agregó 4.000 puntos a los 7 factores.
Entonces tienen, digamos, los factores que son. Los puntos, no sé para qué los trabajaron ahí todavía. Entonces, les voy a dar ahorita un cuadro con elementos de esos factores y ustedes calculan la media armónica y decidimos la cantidad de puntos. ¿Estamos? Gracias, Daniel. Entonces, si se dan cuenta, no tenemos los mismos resultados en ningún caso. Entonces, para eso vamos a... Déjenme ver qué se hizo esto. Bueno, entonces ya vimos de que cuando vemos esta consistencia, esto lo que le termina es si nosotros vamos a decidir eliminar uno de los dos factores y obviamente tendría que ser el que dé la más alta correlación. ¿Me comprenden ahí? En este es el de valores, en este es el de experiencia. Entonces aquí tendríamos que eliminar, si hubiera salido más allá de, tendríamos que el factor dominante ahí es el que se elimina si la correlación es más alta. En el examen, si les viene, tienen que razonar ese resultado, ¿verdad? Si llegara a dar esto, 0.85 o más. Cuando uno ya validó los factores que pudieran tener eso, entonces pasa a hacer la ponderación de los factores. Para la tabla de ponderación que veíamos el día de ayer, vamos a utilizar estos resultados con 4 evaluadores. Entonces, procedan ustedes ahorita a calcular la media armónica y la ponderación. Cierta cantidad de puestos, hay una cantidad que debiéramos nosotros de cubrir en cuanto a lo que son los factores. Perdón. Entonces, si yo tengo hasta 10 puestos, yo debo trabajar con 7 factores a lo sumo y 800 puntos. Entonces, ustedes esta tabla la van a trabajar con la media armónica, la ponderación y 800 puntos. Procedan, por favor. Acá es solo hacer el cálculo de la media armónica con esta fórmula. Entonces, aquí estoy haciendo solo el denominador. 1 dividido este, 1 dividido este y 1 dividido este, y eso le dio esto. Y lo hace con todos. Luego, para sacar la media armónica son los 3 evaluadores dividido lo que le dio de denominador y le sale esto. Aquí, como les dije, solo falta que está por 100, porque si no estuviera por 100, este valor sería inferior. Ah, perdón. Aquí estamos bien. Usted lo suma y entonces divide cada valor entre el total de las medias armónicas o la suma de las medias armónicas. Y ahí el valor que le va a dar es un valor inferior a 1, porque aquí le falta la fórmula por 100. Y entonces la suma de esto es 100 si los multiplicó por 100. Y si no, la suma es 1. Ya ahí determina, como ya dije, 800 puntos lo trabajan ahí. Bueno, voy a proyectar el resultado. El resultado de este ejercicio, con aproximaciones desde luego, les va a quedar así. Quedan todos como enteros.
Eso les dio. Ahí está, sin multiplicar por 100, con aproximaciones. Entonces, solo quiero que tomen esto. O sea, tómenle una foto. Y de ahí concluyen su proceso. Pero vamos a ver ahorita. Ahorita. ¿Le tomaron la foto? Silic, Lo que Sí, interesa ¿puede poner es otra este vez, por favor? resultado, Sí, estos licenciado. puntos. Va. Entonces, aquí como les digo es por aproximación, ¿verdad? Les va a quedar esto. Y cuando ya tenemos estos valores, que son redondos, entonces vamos a proceder a calcular la asignación de los puntos a los grados. Lick, una molestia. Díganme. A mí sí me dio diferente los puntos porque en la primera que es educación no me dio el 100% porque tenemos 2 de 95. Y por eso le digo yo que ahí está aproximado a una cantidad de decimales. ¿Pero cuánto le dio? A mí en el primero me dio 233, 163, 121, 83, 124, 38 y Perfecto. Entonces 38. ahorita tome estos puntos. Vale, está bien. Con todos los decimales se va a ir aquí. Entonces solo tomen estos puntos. Con esos quiero que trabajen lo que viene. Entonces fíjense pues, vamos a darle a educación 240, a experiencia 160, a toma de decisiones 120, a responsabilidad por máquinas y equipos 80, a responsabilidad por valores 120, a condiciones ambientales 40 y a riesgos y consecuencias 40. Ya con eso, así todos tenemos la misma base y entonces van a trabajar con la asignación de los puntos de cada factor a los grados. En el ejemplo que estoy colocando, que no es el mismo del ejercicio, yo tengo 5 grados en educación. No se confunda, este es el ejemplo. Y en este ejemplo, yo voy a sacar ahorita la distribución porcentual. Para eso, que le voy a llamar distribución porcentual, voy a tener el total de los puntos del factor dividido los grados. Como tengo 5 en el ejemplo, no en el ejercicio que ustedes están haciendo, me queda que voy a usar, aquí fue 520, que de dónde salió el 520, salió de esta tabla que yo realicé como parte del ejemplo de no del ejercicio que están haciendo, insisto. Entonces tomé esos 520 y al dividirlo entre los 5 grados es 104, entonces el primer grado es 104. El segundo grado va a ser este más este valor, que lo voy a tomar como una razón, y me da 208. El tercer grado es el acumulado al grado 2, más la constante 104, me da 312. El grado 3, el acumulado al grado 4, perdón, el grado 4, el acumulado al grado 3, más el 104. Y finalmente, el grado 5 es el acumulado al grado 4 más el 104. Y entonces, noten ustedes que si este factor tenía 520 en la tabla, que es el total de puntos del factor, ese total de puntos del factor o ese valor va a ser igual a el valor del último grado.
Luego voy a trabajar con la fórmula de la razón aritmética. Cuando ya trabajo con fórmulas de razón, entonces anótelo ahí, el grado 1 va a ser igual siempre al 10% del total de puntos del factor. Entonces, con los mismos factores y los mismos 520 puntos, yo voy a decir ahora total de puntos del factor menos el 10% de puntos del factor dividido el número de grados menos 1. Entonces va a ser 520 menos 520 por punto 10, que es 52, y 5 menos 1 es 4. Al realizar esta operación, me queda como razón 117, pero aquí aplico la regla. El grado 1 es igual al 10% del total de puntos del factor. Entonces son 52. A ese valor le voy a sumar yo la constante o la razón, que es 117. El grado 2 me queda entonces en 169. El grado 3 va a ser igual a el acumulado al grado 2 más la razón. Recuérdense que las razones pueden ser aritméticas o geométricas. Cuando son aritméticas, suman o restan. La razón suma o resta. Y cuando es geométrica, la razón multiplica o divide. En el caso de la evaluación y concretamente de esta asignación, siempre la razón aritmética va a sumar, porque nosotros no vamos a ir decreciendo para que reste. Y en el caso de la geométrica va a multiplicar. Bueno, entonces aquí el grado 3 es el acumulado al grado 2 más la razón, da 286. Aquí el acumulado al grado 3 para calcular el 4 más la razón da 403. Y finalmente, el último grado va a ser, o grado 5, el acumulado al grado 4 más la razón. Nótese nuevamente que el grado 5 tendrá el total de puntos del factor. Luego voy a trabajar con la razón geométrica. La razón geométrica va a ser igual a la raíz del número de grados menos 1, perdón, el radical número de grados menos 1 de la raíz del total de puntos del factor dividido dentro del 10% del total de puntos del factor. Entonces, total de grados, 5 menos 1. Total de puntos, 520 dividido el 10%, 52, me da que es la raíz cuarta de 10, que es igual a 1.77827941. Como es una razón geométrica, entonces ahora va a multiplicar. Pero aplico para el grado 1 la regla. Grado 1 va a ser el total de puntos del factor por el 10%. O sea, el 10% del total de puntos del factor. Entonces, el grado 2 va a ser el 52, que es el acumulado al grado 1, por la razón. Y eso me da 92 aproximado. Luego, el acumulado al grado 2 para calcular el grado 3 por la razón me da 164. Para el grado 4, el acumulado al grado 3 por la razón me da 292. Y el grado 5, el acumulado al grado 2 por la razón me da 520. Nótese nuevamente que el último grado tendrá el total de puntos del factor. Luego voy a trabajar con una progresión de incremento constante, porque si ustedes se dan cuenta,
los valores que tiene la progresión geométrica forman un comportamiento parabólico más similar a una ecuación o a una regresión más bien exponencial que los valores de la razón aritmética, que da una línea recta. Entonces, si yo quiero suavizar estos valores que castigan bastante, entonces lo que voy a hacer es utilizar una progresión de incremento constante. Quiere decir que en este caso, la razón la decido yo, el porcentaje de razón, y aplico la fórmula que me dice progresión de incremento constante va a ser igual al total de puntos del factor menos el 10% del total de puntos del factor dividido dentro de 1 más la razón al cuadrado y todos los demás grados que hayan hasta llegar a la razón menos el número de grados, perdón, el número de grados menos 2. Quiere decir que yo siempre voy a tomar en cuenta cuál es el grado más alto, le resto 2 y ese es el tope. O sea, va a ser el valor más alto calculado en el denominador. Para el caso que nos ocupa, nosotros tenemos 5 grados. Si le restamos 2, quiere decir que el máximo aquí va a ser al cubo. Entonces yo voy a decir, el primer grado por ser progresión siempre es el 10%. Y para calcular el grado 2, entonces aplico la fórmula. 520, que es el total de puntos del factor, menos el 10%, dividido entre 1 más 1.2, que aquí yo decidí que fuera, la razón fuera el del incremento del 20%. Entonces le pongo 1.2 más el 1.2 al cuadrado más el 1.2 de 5 menos 2. Quiere decir que es el cubo, ya no puedo llevar más el 10% del total de puntos del factor. Eso me queda entonces que el numerador al restar 520 menos 52 me da 468 dividido entre 1 más 1.2 más 1.44 más 1.728, que es igual a 1.2 al Q. A ese le sumo los 52 y me queda que esta división, que es fundamental para calcular los próximos grados, me queda 468 dividido 5.368, que es la suma de estos valores, es 87.183 más los 52 en una aproximación me da 139. Entonces, para el grado 3 ya no hago toda la fórmula. Simple y sencillamente tomo el valor que dio esta división y lo multiplico por 1.2. Recuérdense que las potencias son multiplicaciones abreviadas. Entonces aquí vuelvo otra vez a multiplicar por la razón y me da 104,619 más el acumulado al grado 2 me queda un valor de 244. Para calcular el grado 4, entonces tomo este valor y a ese le multiplico la razón y le sumo el acumulado al grado 4, que en total me da 370. Y luego tengo el grado 5. Tomo este valor, lo multiplico por 1.2 y le sumo el acumulado al grado 3, perdón, al grado 4 y me queda 520. ¿Alguna duda hasta aquí? No, licenciado, gracias. Bueno, voy a dejar de compartir. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ahora?
y por qué es que aproximamos los resultados. Y la idea es que nos quede a todos igual. Vamos a tomar estos valores y ustedes sobre la base de estos valores que ya habíamos visto, van a calcular la asignación de los puntos a los grados. De acuerdo a los grados que ya nos pusimos de acuerdo, tiene cada uno de los factores y únicamente los 7 factores que tomamos, que son los que están en la diapositiva. Para esto, aquí tenemos aproximadamente los pesos relativos y lo que nos queda de los puntos. Como una regla para trabajar la progresión de incremento constante, nos dice que tenemos que tener como mínimo para aplicarla 5 grados y la aplicación de las tablas cuando usted va a trabajar una distribución porcentual, una razón aritmética o una razón geométrica es aplicarlo a todos los factores. No puede aplicar a un factor una forma y a otro otra. Entonces, en este ejercicio, no tienen que calcular la progresión de incremento constante. ¿Alguna duda? No hay dudas. Que no lo tienen que calcular porque para calcular el incremento constante usted tiene que tener 5 o más grados en cada factor. Bueno. Y ahí tenemos factores de 3 grados, ¿verdad, Lick? La distribución de los puntos para lo que es la progresión, la porcentual, la progresión aritmética y la progresión geométrica. O sea, Lick, van a generar 3 tablas. Lick, solo una consulta, disculpe. Ahí, con un factor que no cumpla con los 5 grados, aunque todos Ya los no se demás puede cumplan con aplicar. 5, ya no. Ah, ok. Muy bien. Excelente su observación, Osben. Con un factor que no cumpla los 5 grados, no se puede aplicar incremento constante. Gracias, Lick.